Muy bien, ahí está. Bueno, entonces para continuar con el tema 2.3, que lo empezamos a trabajar ya desde la semana pasada específicamente hablamos de una regla que se llama la regla del producto. Vimos la demostración de la regla del producto, por qué la regla del producto es esa precisamente y no cualquier otra cosa. Y después empezamos a trabajar con algunos ejercicios en donde ustedes aplicaron la regla del producto. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con el tema 2.3, pero ya no vamos a hablar de la regla del producto, sino vamos a hablar de la regla del cociente. Vamos a trabajar esto nada más el día de hoy y para la próxima sesión vamos a dejar la otra parte del tema 2.3, que es derivadas de orden superior. Entonces, vamos a palomar lo que ya llevamos, que es nada más la regla del producto. El día de hoy vamos a trabajar únicamente con la regla del cociente. ¿Ok? Bueno, entonces ya hicimos la revisión de los ejercicios de la semana 6. Ustedes los ponen en ClassDojo y yo los reviso para poder revisar las dudas con ustedes. Si el día de hoy esta es nuestra agenda, vamos a hablar de la regla del cociente. Yo voy a trabajar con ustedes 4 ejemplos y me parece que el día de hoy ustedes van a trabajar con 2 ejercicios para que les puedan servir para su disposición. Bueno, pues déjenme les muestro la regla del cociente. Como su nombre nos dice, nos sirve para poder derivar funciones o expresiones que están escritas como un cociente. Acuérdense que incluso la fracción más simple, o sea, un medio, 1 en el numerador y 2 en el denominador, eso es un cociente. Yo estoy haciendo una división, es una fracción, es una división. Entonces, cualquier expresión escrita como una fracción realmente es un cociente. Entonces, esta regla nos va a permitir derivar expresiones que estén escritas de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la regla? La regla nos dice esto, que la derivada con respecto a x de f de x entre g de x es igual a la función de abajo, que es g de x, multiplicada por la derivada de la función de arriba, que es f', menos la función de arriba, que es f, multiplicada por la derivada de la de abajo. Abajo tenemos la función g, entonces su derivada es g'. Todo esto dividido entre la función de abajo al cuadrado. Con la restricción de que pues el denominador, que es g de x, no puede valer 0. Eric, ¿me ayudas a abrir la puerta, por favor? Ok, entonces voy a volver a repetir la regla de derivación para un cociente. La derivada con respecto a x de esto, que es una división, es un cociente, f de x entre g de x es la función de abajo, que es g de x, multiplicada por la derivada de la de arriba, menos la de arriba multiplicada por la derivada de la de abajo, entre la de abajo al cuadrado. Ahora, como yo les mencionaba también en otras sesiones, algunos libros de texto nos dan una notación diferente, pero es exactamente la misma regla de derivación. Entonces, yo lo voy a poner aquí a un ladito para que ustedes conozcan esta otra notación, pero la regla es exactamente la misma. Entonces, algunos libros de texto dicen, bueno, vamos a derivar esta función, u entre v. Eso es un cociente, es una fracción, u está dividiendo v. Entonces, la regla de derivación la ponen de la siguiente manera. Es la función de abajo, que es v, multiplicada por la derivada de la de arriba, que es su prima, menos la de arriba, multiplicada por la derivada de la de abajo, entre la de abajo al cuadrado. ¿Ok? Bueno, otra notación también que utilizan u otra manera de presentarlo es de la siguiente forma. Dicen, bueno, la función que queremos derivar va a ser y la función y es lo mismo que f dividido entre g. Entonces, la regla de derivación para esta función, para obtener y' sería la función de abajo multiplicada por la derivada de la de arriba, menos la de arriba que multiplica la derivada de la de abajo, de la función de abajo, perdón, entre la función de abajo al cuadrado. Pero es exactamente la misma regla, he dicho exactamente lo mismo, nada más que está con otra notación. ¿Ok? Bueno, vamos a ver la demostración de esta regla de derivación, o sea, ¿por qué la regla es esa? O sea, ¿por qué no es de que, pues nada más la derivada de la de arriba entre la derivada de la de abajo? ¿O por qué no es eso al cuadrado multiplicada por la derivada de cada una de esas funciones? Entonces, esta regla de derivación, para demostrarla, sí toma un poquito más de pasos. Vamos a hacerlo sin prisa. Voy a tratar de hacer esta demostración con la mayor cantidad de pasos para que ustedes no se pierdan en esta demostración. Entonces, vamos a empezar con la función que queremos derivar. Entonces, la función que queremos derivar, yo le voy a llamar h de x.
Entonces le voy a poner h de x es igual a f de x entre g de x. Esto es lo que nosotros queremos derivar. Entonces, pues la pregunta es, ¿cuál es h' de x? Entonces, para cualesquiera dos funciones que estén escritas como un cociente, ¿cuál es su derivada? Entonces, por definición, nosotros sabemos que h' de x va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de h evaluado en x más delta x menos h de x entre delta x, ¿verdad? O sea, esa es la regla para derivar cualquier función y es la definición de la derivada. Muy bien, vamos con la primera parte. Si esta es nuestra función h y esta función h la evalúo en x más delta x, ¿qué es lo que me va a regresar a cambio? Ya me lo han dicho varias veces. ¿Qué es lo que nos regresa a cambio? Esta es la función h y yo la evalúo en x más delta x. Entonces, cada x que me encuentre en esa función la voy a cambiar por x más delta x. ¿Qué es lo que me va a regresar a cambio? Muy bien. Bueno, f en x más delta x, ¿verdad? Entre que evaluada en x más delta x. Muy bien. Menos, de acuerdo a nuestra regla de derivación o la definición de la derivada, menos la propia función h de x. Pero pues h de x es eso. Es f de x entre g de x. Todo esto dividido entre delta x. ¿Ok? Bueno, ahora quiero que se fijen que en esta última expresión que tenemos hay dos fracciones que están intentando restarse entre ellas, pero no se pueden restar porque tienen denominadores diferentes. Entonces, ¿qué hacemos para que se puedan restar? Pues vamos a hacer que tengan el mismo denominador. Y eso lo vamos a hacer multiplicando esta fracción por el denominador de la otra y esta segunda fracción por el denominador de la otra. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer a continuación. Entonces, voy a poner que esto es igual al límite cuando delta x tiende a 0. Con ese que estoy poniendo el límite porque no lo he resuelto todavía. Entonces, la primera fracción la voy a multiplicar arriba y abajo por el denominador de la otra. Y el denominador de la otra función, perdón, de la otra fracción es esto. Entonces, esto va a multiplicar a esta primera fracción. Muy bien. Menos la segunda fracción. Pero la segunda fracción la voy a multiplicar arriba y abajo por el denominador de la otra, ¿verdad? Aquí voy a multiplicar esto por no, perdón, por g evaluado en x más delta x entre g evaluado en x más delta x. Y todo esto está siendo dividido entre delta x, ¿verdad? Ok. Ahora, esas fracciones ya tienen el mismo denominador. Ya pueden restarse los numeradores. Entonces, en la siguiente expresión que voy a escribir, ya voy a poner eso como una sola fracción. Entonces, lo voy a continuar de este lado. Y voy a poner que esto va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de una sola fracción. Esa única fracción va a tener este denominador. G de x por g evaluado en x más delta x. Y ahora sí, ya puedo restar los numeradores en una sola fracción. Entonces vamos a tener g de x por f evaluado en x más delta x menos f de x por g evaluado en x más delta x. Y abajo de todo esto está dividido entre delta x, ¿verdad? Muy bien. Ahora, abajo de este delta x tenemos un 1. ¿Ya lo vieron? Entonces ya podemos multiplicar extremos por extremos y medios por medios, para ya no tener una fracción adentro de otra fracción. Vamos a tener el límite cuando delta x tiende a 0 de g de x por f evaluado en x más delta x menos f de x por g evaluado en x más delta x entre
delta x por g de x por g evaluado en x más delta x. Ok, muy bien. Ya se ve más limpia la expresión que con la que iniciamos. Ahora aquí vamos a aplicar una técnica que aplicamos cuando vimos la demostración de la regla del producto. Y es agregar una cantidad sin afectar la expresión que ya tengo. Entonces, si le sumo algo, le voy a tener que restar algo. Entonces, la cantidad que vamos a agregar sin afectar la expresión va a ser esto, menos el producto de f por g de x. Y como lo estoy restando, lo voy a sumar. ¿Ok? Entonces, en la siguiente línea, vamos a escribir eso que estamos agregando para empezar a agrupar cosas. Muy bien. Entonces, vamos a ponerlo por aquí. Vamos a tener límite cuando el tx tiende a 0. Otra vez voy a escribir todo el numerador, pero en medio voy a agregar esas cantidades que estamos poniendo. Entonces va a ser g de x por f evaluado en x más delta x menos f de x por g de x más g de x por f de x. Ah, lo puse al revés, ¿verdad? Más f de x por g de x. Pero la expresión termina con este producto negativo, f de x por g evaluado en x más delta x. Y todo esto está dividiendo ¿a qué? A ese delta x, ajá, por g de x. Ahí está. Va a ser delta x por g de x por g evaluado en x más delta x. Muy bien. Vamos a agrupar cosas para que entonces poco a poco vayan saliendo estas definiciones de la derivada que hemos dado. Entonces, tiene que salir un f' y tiene que salir un g'. Entonces, necesitamos empezar a agrupar algunas cosas. Lo primero que voy a agrupar es esto que voy a sombrear aquí en amarillo. Voy a agrupar estos dos. Y después vamos a agrupar estos dos términos que están aquí. ¿Qué es lo que está separándolo a estos dos términos? Ese más que está ahí, ¿verdad? Pero pues no voy a sacar además un más como factor común. Ahorita vamos a ver qué es lo que me conviene sacar como factor común. Entonces vamos a tener un primer límite. Va a ser el límite cuando delta x tiende a 0 de la función g que multiplica a lo siguiente. Lo primero que yo acabo de sombrear en amarillo, ¿qué tiene como factor común eso que está sombrado en amarillo? G de x, ¿verdad? Entonces vamos a sacar a g de x como factor común. Y voy a abrir un bracket. Vamos a poner f evaluado en x más delta x menos f de x, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Ahora, de lo que sombré yo en rosa. De lo que sombré en rosa, ¿qué tiene como factor común eso que está sombrado en rosa? F de x, ¿verdad? Pero voy a sacar además un menos como factor común. Entonces, este menos que estoy sacando como factor común es el menos que viene de la regla de derivación. Me voy a regresar a la regla de derivación. Este menos que está aquí es el menos que estoy sacando yo aquí como factor común. Y además dijimos que íbamos a sacar un f de x como factor común. Aquí está. Vamos a abrir un bracket que voy a poner ahí adentro para que multiplicado por el f de x me regrese lo que está arriba. Me conviene poner primero este, ¿verdad? G evaluado en x más delta x por f de x es este que está aquí, es el último. Con el menos que está afuera, ya me regresa esto. Menos, ¿qué cosa? G de x, ¿verdad? Entonces g de x por f de x me regresa lo primero que está aquí. Pero este menos con este menos que está afuera lo va a hacer positivo. ¿Sí? Ahí está. Ya salió el menos que viene de la regla de derivación. Ahora, todo esto
va a estar dividiendo al denominador, que es delta x por g de x por g evaluado en x más delta x. Nada más que aquí yo voy a hacer lo siguiente. Este delta x que aparece aquí en el denominador de esta línea que está aquí, yo lo voy a regresar a donde estaba para que no esté ahí al final. Entonces, si yo lo separo en fracciones otra vez, ese delta x puede regresar a eso que está ahí. Entonces, ese delta x lo voy a regresar aquí y además lo voy a regresar aquí. Para que entonces aquí abajo quede nada más g evaluado, perdón, g de x por g evaluado en x más delta x. ¿Sí? Pero además estoy separando toda esa expresión. Y nosotros vimos que había una propiedad de los límites que si tengo dos fracciones, o bueno, una fracción, yo lo puedo separar en el límite del numerador y el límite del denominador. Entonces, de una vez lo voy a separar. Voy a poner el límite cuando delta x tiende a 0. Muy bien, ya estamos por terminar. Ya no nos falta mucho. A ver, Erika, abre la puerta. ¿Alguien está? Por favor. Sí. Ok. Ya me lo entregó el café. Más subí el coraje. Muy bien. ¿Ya vieron qué forma está agarrando esta demostración? ¿Sí? Esto yo lo puedo separar otra vez en el producto de dos límites. Este que está aquí, ¿verdad? Entonces, si yo tengo el límite cuando delta x tiende a 0 de g de x, ¿hay algún delta x que yo pueda cambiar aquí en g de x? Pues no, ¿verdad? Pues realmente g de x termina siendo como una constante. Entonces nos va a quedar g de x. Pero si separo esto, f en x más delta x menos f de x entre delta x con su respectivo límite, eso por definición a qué es igual. A f', ¿verdad? F' de x. Menos el segundo límite. Aquí tengo un producto, entonces también lo puedo separar en el producto de sus límites. Entonces el primer límite sería este, límite cuando delta x tiende a 0 de f de x. Aquí tengo un delta x, el cual pueda cambiar por 0. Pues ya no, entonces realmente f de x termina siendo una constante. Esta última fracción que está aquí, g en x más delta x menos g de x entre delta x con su respectivo límite, por definición, ¿a qué es igual? A g' de x, ¿verdad? Muy bien, entre el límite que está aquí abajo. Este límite, si yo el delta x lo cambio por 0, ¿qué es lo que me va a quedar? G de x por g de x. Y como ya cambié el delta x por 0, pues ya resolví el límite. Y g de x por g de x es g de x al cuadrado. Entonces esto es la derivada que nosotros estábamos buscando. Y por esa razón, esa es la regla de derivación para cualquier cociente y no otra cosa. Ahora, una observación. Bueno, dos. La primera, en la regla del cociente tengo que tener cuidado en la manera en la que digo la regla de derivación. Es el de abajo por la derivada del de arriba menos el de arriba por la derivada del de abajo entre el de abajo al cuadrado. Tengo que tener cuidado. Y segundo, lo mejor que pueden hacer es usar paréntesis en esta regla de derivación. Siempre. Usen paréntesis, por favor. Si no usan paréntesis, van a empezar a tener errores en los signos. Y créanme que ese es el error más común en esta evaluación de bloque, los signos, porque las respuestas son muy parecidas. Nada más que hay algunas respuestas que tienen errores de signos. Y entonces, como no tienen cuidado con los paréntesis, ahí es donde empiezan a hacer cosas negativas que no son negativas o dejan cosas positivas que no deben de ser positivas. Bueno, entonces vamos a aplicar esta regla de derivación para esta primera función que está aquí.
Entonces queremos aplicar la regla del cociente para encontrar la derivada de y igual a 5x menos 2 entre x cuadrada más 1. Igual, yo lo voy a hacer un poquito visual para que podamos ver cómo aplica esta regla de derivación. Entonces 5x menos 2 es nuestra función de arriba. Entonces para nosotros esto va a ser f de x. Y x cuadrada más 1 va a ser la función de abajo. Entonces para nosotros esto va a ser g de x. Si queremos encontrar la derivada de y, entonces la regla de derivación va a ser y' va a ser igual a la función de abajo multiplicada por la derivada de la de arriba menos la función de arriba multiplicada por la derivada de la de abajo entre la de abajo al cuadrado. Muy bien, vamos a aplicar esta regla que está aquí para esta función. G de x, ¿quién es g de x? X cuadrada más 1. Fíjense cómo yo estoy empezando a usar paréntesis por f'. F es 5x menos 2. Entonces, ¿cuál es la derivada de f? 5, muy bien. Otra vez con paréntesis. Menos la función de arriba, que es f de x, que es 5x menos 2. Otra vez el paréntesis. Multiplicada por la derivada de la de abajo. Si abajo es x cuadrada más 1, su derivada es 2x. Muy bien. Entre la función de abajo, que es x cuadrada más 1, al cuadrado. Entonces, tuve cuidado en cómo dije la regla de derivación, número 1. Y segundo, utilicé paréntesis sí o sí, porque si no, entonces íbamos a empezar a tener errores con los signos. Muy bien. Vamos a simplificar nada más el numerador. El denominador no tiene sentido que yo eleve eso al cuadrado. ¿Para qué quiero tener otro polinomio ahí abajo en el denominador? No tiene caso. Además, ahorita no nos es útil eso. Nada más vamos a simplificar el numerador. Vamos a aplicar propiedad distributiva. Entonces vamos a tener lo siguiente. X cuadrada por 5, 5x cuadrada, 1 por 5, más 5. Paréntesis, menos la multiplicación de lo que está aquí. 5x por 2x, 10x cuadrada, y menos 2 por 2x, menos 4x. Muy bien. Entre la función de abajo, que es x cuadrada más 1 al cuadrado. Muy bien. Ahora sí, este menos va a afectar de signo a lo que está ahí y ya puedo ver si hay términos semejantes antes. Entonces aquí vamos a tener 5x cuadrada más 5 menos 10x cuadrada más 4x. Entre eso que ya está ahí, x cuadrada más 1 al cuadrado. Ahora sí, términos semejantes, 5x cuadrada menos 10x cuadrada menos 5x cuadrada. El 4x queda solito y el 5 que está ahí también queda solito. Entre esto, x cuadrada más 1 al cuadrado y esto sería y'. ¿Dudas con este? Ok. Ahora el numerador ya no se puede simplificar más, me parece. Creo que ya eso no tiene factorización. Entonces así lo dejamos, ¿sale? Entonces pasa lo mismo en este tipo de ejercicios con el que ustedes discutieron ahorita con sus equipos. El libro nos está dando la respuesta de una manera y nosotros estamos poniendo la respuesta de otra. No significa que lo que yo esté poniendo esté mal. Simplemente lo que hace el libro es reescribirlo de una forma que eventualmente nos sea útil. Eso es lo que hace el libro. Entonces, de ser posible, siempre simplifiquen lo más que puedan. De ser posible, factoricen. De ser posible, simplifiquen. Porque más adelante eso nos va a ser muy útil. Entonces, de una vez debemos de ir practicando con esto. Bueno, entonces este ya les va a tocar a ustedes. Este va a aparecer precisamente así en ClassDojo como el 2-3D. Déjenme lo creo de una vez. Ahí está. Y les piden encontrar la derivada de esta expresión, la derivada de g de t, perdón, la derivada para la función g de t, que es igual a 3t cuadrada menos 1 entre 2t más 5. Voy a poner 3 minutitos en mi celular y ahorita que suene la alarma, ya se pueden juntar con su equipo para que puedan
revisar si tienen lo mismo y si no terminan, pues le continúan a partir de donde se quedaron. Ahí tienen su OneNote, revisen lo que ya hicimos anteriormente. Un minutito más. Muy bien. Les voy a dar 3 minutitos con su equipo para que lo platiquen, revisen si tienen lo mismo y lo puedan subir a ClassDojo. Rafa, ¿nos ayudas con este ejercicio? Sí, muy bien. 3 minutos con su equipo. Erika, ayúdame a abrir la puerta otra vez, por favor. 3 minutitos.
Un minutito. Espera un minutito. Listo, Rafa, ¿lo subiste? ¿Sí? Más tarde es que mi celular ahorita no. Muy bien, nos regresamos a nuestros lugares, por favor. Vamos a revisar aquí el procedimiento de Rafa y ustedes, revisan lo que pusieron. Hagan una comparación. Aquí lo que se ve, Rafa, que está haciendo es está identificando quién es la función de arriba y quién es la función de abajo. Y entonces ya está aplicando la regla directamente. Entonces la derivada de g, pues es g' de t, va a ser igual a la función de abajo, que es 2t más 5, multiplicada por la derivada de la de arriba, que es 6t, menos la de arriba, 3t cuadrada más 1, menos 1, ¿verdad? Multiplicada por la derivada de la de abajo, que es 2. Fíjense cómo está respetando, bueno, entre la de abajo al cuadrado. Está respetando la regla de derivación y también está usando paréntesis. Después, vamos a aplicar la propiedad distributiva. 2t por 6t, 12t cuadrada, 5 por 6t, más 30t, menos el menos que está aquí. Y multiplicamos esto, 3t cuadrada por 2, 6t cuadrada, y 2 por menos 1, menos 2. Ahora sí, cambiamos de signo este paréntesis que está aquí al final y juntamos términos semejantes. Va a quedar 12t menos 6t cuadrada, 6t cuadrada. Y este 30t queda solito y este menos 2 se convierte en más 2 entre esto que está aquí abajo al cuadrado. ¿Tenemos lo mismo que puso Rafa? ¿Sí? Ok. Por favor, revisen la anotación. Aquí lo que tiene Rafa, pues no hay ninguna corrección. ¿Sí? Muy bien. Siguiente. Yo les había comentado la semana pasada, me parece, que cuando nosotros hacemos algo en matemáticas, algo significa, algo representa eso que nosotros estamos haciendo. Entonces, si nosotros estamos encontrando la derivada de una función y además esa derivada la evaluamos en un valor de x, lo que estamos haciendo es encontrando el valor de la pendiente de la recta tangente. Y si yo tengo el valor de la pendiente y además tengo un punto, pues entonces yo puedo construir la ecuación de la recta. Y precisamente de eso se trata este problema que está aquí. Nos están pidiendo encontrar la ecuación de la recta tangente. Entonces, pues una ecuación de una recta es esta. Y digo una porque ya vimos que hay varias. Entonces nosotros vamos a utilizar la que más nos sirve, que es esta. Y menos y1 es igual a la pendiente de la tangente por x menos x1. Para que yo pueda construir esa ecuación, ocupamos el valor de la pendiente y además el valor de un punto. El valor de la pendiente es el que yo voy a encontrar con la derivada. Y el valor del punto es el que el problema ya me está dando, que es este que está aquí, menos 1,1. Pero ocupo encontrar la derivada de esta función que está aquí. Entonces, esa función, así como está, pues está medio fea escrita. Entonces, vamos a escribirla de una manera que nos sea útil para derivar. Entonces, la función es 3 menos 1 entre x, que divide a x más 5. Entonces, así como está, pues aplicar la regla del cociente va a estar medio difícil. Mejor vamos a hacer esto. El 3 está queriendo restar al 1 sobre x, pero no lo puede restar porque tienen denominadores diferentes. Entonces,
Vamos a escribir el 3 como 3 sobre x, perdón, 3x sobre x menos 1 sobre x, entre x más 5. Ahora sí, esas dos fracciones ya se pueden restar. Vamos a tener un solo denominador y en el numerador vamos a tener 3x menos 1 entre ese x más 5 que ya está ahí. Pero resulta que ese x más 5 tiene un denominador invisible que es un 1. Ya podemos multiplicar extremos por extremos, ¿sí? Medios por medios. A multiplicar extremos por extremos va a quedar 3x menos 1 entre x por x más 5, ¿verdad? Que va a ser x cuadrado más 5x. Ahí está. Ahora, esta función ya la puedo derivar utilizando la regla del cociente y va a ser más sencillo de derivar si está escrita de esa manera. Entonces, la derivada de f, pues va a ser f' de x y vamos a tener la función de abajo, que es x cuadrada más 5x por la derivada de la de arriba. Arriba tenemos 3x menos 1, su derivada es 3 menos la de arriba, que es 3x menos 1, multiplicada por la derivada de la de abajo, que sería 2x más 5. Muy bien, entre la de abajo, que es x cuadrada más 5x al cuadrado. Entonces, otra vez, las mismas dos observaciones. Dije la regla de la derivada del cociente bien, la de abajo por la derivada de arriba, bla, 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 bla. Y además estoy utilizando paréntesis para que cuando yo multiplique y afecte el signo menos, no vaya a tener yo ningún error. Entonces vamos a multiplicar lo que está en los primeros paréntesis. Va a ser 3x cuadrada más 15x. Menos 3x por 2x, 6x cuadrada, 3x por 5, más 15x. Menos 1 por 2x, menos 2x. Y menos 1 por 5, menos 5. Entre lo que está abajo al cuadrado. X cuadrada más 5x al cuadrado. Muy bien. Vamos a juntar términos. Ah, no, espérenme. Ya me acordé que les iba a decir. Voy a quitar el zoom. Lo que está en verde es la función reescrita. Y ya lo que está en azul ya es mi primera derivada. Esa primera derivada, lo que yo voy a hacer a continuación, porque quiero encontrar la ecuación de la recta tangente. Y para encontrar la ecuación de la recta tangente, pues ocupo evaluar mi primera derivada en menos 1 para que eso me dé la pendiente de la tangente. Entonces lo voy a escribir aquí. La pendiente de la tangente es lo mismo que mi primera derivada evaluada en un valor de x subíndice 1. Entonces la pregunta es, vamos a hacernos esta pregunta. Si esta es mi derivada y la derivada la quiero evaluar en menos 1, ocupo simplificar todo esto. Pues ya no, ¿verdad? O sea, yo la quiero evaluar. Cada x que me encuentre la voy a cambiar por menos 1. ¿Ocupo simplificarla? Pues en realidad no. Porque ¿qué sirve que la simplifique si al final de cuentas la voy a evaluar en menos 1? Probablemente me vaya a equivocar a la hora de estar simplificando. Y entonces resulta que ya cuando evalúe en menos 1, pues además me va a salir mal. Porque cuando simplifiqué me equivoqué. Ahora no lo estoy prohibiendo. No estoy diciendo que no lo hagan. Ya cada quien sabrá si simplifica para al final evaluar el menos 1 o así como está, ya lo podemos evaluar en el menos 1. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a borrar esta última línea que acabo de escribir, que es donde ya estoy tratando de simplificar la derivada. Y por inspección visual y digo el menos 1, pues no es tanto problema. Tal vez si fuera un 3, bueno, a lo mejor ahí sí tendría que hacerlo con más cuidado. O un menos 4, no sé. Pero con el menos 1, pues técnicamente no debe pasar nada. Ajá. Tendría que cancelar lo demás. Si lo voy a cancelar aquí, tendría que cancelarlo aquí también. Sí, porque tengo dos numeradores y un solo denominador. ¿Sí?
o al menos tendría que salir 1 arriba como factor común. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a poner atención. Vamos a hablar con el menos 1. Entonces, menos 1 al cuadrado, 1. 5 por menos 1, menos 5 por 3, menos 3 por menos 1, menos 3 menos 1, 2 por menos 1, menos 2 más 5, entre menos 1 al cuadrado, 1, 5 por menos 1, y esto al cuadrado, ¿verdad? Muy bien. Entonces aquí va a ser 1 menos 5 menos 4 por 3, menos 12, menos 3 menos 1, menos 4, menos 2 más 5, 3, entre 1 menos 5, menos 4 al cuadrado, 16. ¿Saben qué está más difícil? Vivir en la sierra y tener que caminar 3, 4 kilómetros para ir a la escuela. Eso está difícil. Esto no. Ok. Si simplifico el numerador, ¿qué va a ser el numerador? 0, ¿verdad? Entonces no importa lo que yo tenga abajo, que es el 16, esto va a ser 0. Eso significa que la pendiente de la recta tangente, ¿cuánto vale? 0. Entonces, yo les puse aquí la gráfica de esa función y además les marqué el punto menos 1,1, que es con el que estamos trabajando. Si la pendiente vale 0, ¿de qué tipo de recta tangente estoy hablando en ese punto azul que está ahí? Es una línea totalmente horizontal, porque la pendiente vale 0. Entonces aquí voy a dibujar una línea que es totalmente horizontal, porque la pendiente vale 0. Pero no me piden nada más la pendiente. Me piden la ecuación de esta recta horizontal que yo acabo de escribir. Bien, me puedo regresar yo a esta ecuación que está aquí para decir, bueno, pues es que la pendiente vale 0. Pero si mi pendiente vale 0, este producto también se va a hacer 0. Entonces nada más me quedaría el valor de y1 del punto que está aquí. ¿Y1 cuánto vale? 1. Y si despejo este menos 1, ¿qué me va a quedar? Y igual a 1, ¿verdad? Que es precisamente el valor por el cual está pasando esta recta que está aquí. Entonces, ya para responder al problema, la ecuación de la recta tangente en el punto menos 1,1 es y igual a 1. ¿Ok? Muy bien. Entonces, nada más para que sepamos bien esto, esta era la ecuación, la pendiente vale 0. No, más bien, perdón. Esta era mi ecuación escrita, y menos 1 igual a 0 por x menos menos 1 más 1. 0 por esto se iba a hacer 0, y al despejar esta y de aquí, iba a quedar como y igual a 1. ¿Sí? Por eso no tenía tanto sentido que yo me hubiera regresado y hubiera escrito esto. Pero nada más para que sepamos bien de dónde venía. ¿Dudas con el que acabamos de hacer? Pues como yo les decía la semana pasada, acuérdense que con nosotros estamos encontrando una derivada. Precisamente esto es lo que estamos haciendo. Estamos encontrando las ecuaciones de las rectas tangentes, o al menos una función que describe las ecuaciones de las rectas tangentes. Bueno, pues ya les va a tocar a ustedes. Igual, queremos encontrar la derivada de esta función. Para la función f de x igual a x cuadrada entre 2 por la raíz de x más 1, ¿cuál es la derivada de f? Entonces igual, les va a salir ahí en ClassDojo como el 2-3e. Y para nos va a ayudar Sofía. ¿No vino Sofía? No ha llegado. Bueno, entonces Ángel. ¿Sí? Muy bien. Se por orden alfabético. Ah, muy bien. ¿Qué me vas a preguntar, Samuel? ¿Por qué qué?
Ah, porque ya los canjeé en su disposición. Creo que ya les mandé el correo que ya les revisé las actividades, ¿no? Sí. Entonces, si entran a su actividad de disposición, ahí está el comentario de los puntos de esta disposición. Bueno, les voy a dar 3 minutitos para que ustedes solitos, solitas puedan hacer esta derivada. Ese es un buen momento para hacer dos cosas. Primero, practicar con la regla del cociente y segundo, para practicar obteniendo derivadas de raíces que andan por aquí. Muy bien, 3 minutos ustedes y ahorita que suene la alarma ya se juntan con su equipo. Samuel. Sí, vamos a empezar con nuestro equipo, vamos a continuar donde nos hayamos quedado y tenemos 3 minutos para revisar nuestras respuestas.
Entonces, acuérdense que cuando simplificamos no podemos dejar ni exponentes negativos ni exponentes fraccionarios. Todo lo tenemos que regresar a raíz. Nos queda un minutito más. Para este problema nos va a ayudar Ángel. Muy bien. Nos regresamos a nuestros lugares. ¿Listo, Ángel? Los, a ver, muchachas y muchachos, levanten la mano quienes sí lo terminaron. O sea, levanten bien la mano porque sí, ajá, que esté bien es otra cosa, pero que lo hayan terminado. Sí, nada más que lo hayan terminado. Bajen la mano, por favor. Bajen la mano. Levanten la mano quienes están a medias, o sea, quienes todavía lo están haciendo ahí como que, bueno, voy a dar 2 minutos más. 2 minutos más.
Muy bien, vamos a regresarnos a nuestros lugares, por favor. Rápidamente, muchachas y muchachos, hoy les copié aquí el procedimiento que hizo Víctor. Copié el de Víctor porque es el único que lo ha puesto aquí. Vamos a revisar ese procedimiento y compárenlo, por favor, con lo que ustedes tienen. Entonces, la función que queremos derivar. Para poder derivar esta función, lo primero que tengo que observar es que realmente no hay ninguna regla que nos sirva para poder derivar raíces. Entonces, lo primero que debo de hacer con f antes de empezarlo a derivar es reescribir esto a una forma en donde ya pueda aplicar reglas de derivación, que es precisamente esto, quitar la raíz y convertirlo como x a la 1/2. Ahora sí, ya que lo tengo, vamos a aplicar la regla del cociente. Entonces, de acuerdo a lo que tiene Víctor, sería la función de abajo, que es 2 por raíz de x más 1, por la derivada de la de arriba, que es 2x, menos la función de arriba, que es x cuadrada, multiplicada por la derivada de la de abajo. Fíjense que aquí Víctor ya tiene esa derivada pues simplificada. Entonces vamos a hacerlo aparte y ahorita vemos si es eso. Entonces, esta es la función que está aquí abajo, 2x a la 1/2 más 1. Vamos a derivar eso. Entonces yo le voy a poner w igual a 2x a la 1/2 más 1 y voy a derivar w. Entonces va a ser ese 2, el 1/2 va a bajar, multiplicando el 2 que ya estaba, y a este exponente le voy a restar un 1. 1/2 menos 1 entero, menos 1/2 y la derivada de 1, 0. Estos dos se van a eliminar y nos queda 1 por x a la menos 1/2, pero este x a la menos 1/2 va a bajar al denominador invisible que es el 1 y va a quedar 1 como x a la 1/2 y esto es lo mismo que 1 entre raíz de x, que es precisamente esto que tiene aquí Víctor, ¿ok? Entre la función de abajo al cuadrado. Vamos a multiplicar esto, 2 raíz de x por 2x, 4. Raíz cuadrada de x cúbica. ¿Sí? ¿Lo vemos? Ok, raíz de x, si yo lo elevo a una potencia, es x a la 1/2, ¿verdad? Aquí está, x a la 1/2. Pero va a multiplicar a otra x. Ese x tiene un exponente de 1. Cuando yo multiplico, los exponentes se suman, ¿verdad? Entonces, esto sería lo mismo que x a la 1/2 por x a la 2/2 y 2/2 más 1/2, 3/2. Por esa razón, esto es la raíz cuadrada de x cúbica, que es lo que tiene aquí. Más 2x menos, otra vez aquí pasa lo mismo. X cuadrada va a multiplicar a x a la menos 1/2. X cuadrada es lo mismo que x a la 4 sobre 2 por x a la menos 1/2. Los exponentes se suman, en este caso se van a restar, x a la 3/2 y por eso queda raíz cuadrada de x cúbica. 4 veces esta raíz menos una vez esa raíz, 3 veces la raíz cuadrada de x cúbica más 2x entre la de abajo al cuadrado. Esa es la primera derivada. ¿Dudas con este que acaban de hacer?
Yo por eso les decía, es una buena oportunidad para aplicar la regla del cociente, pero además para practicar aplicando reglas de derivación para funciones que se presentan como raíces. Entonces, chéquenlo, por favor. Muy bien. Vamos a terminar entonces esta sesión con este ejemplo 6. El ejemplo 7 no me va a dar oportunidad de hacerlo. El ejemplo 7 nada más era como un ejemplo demostrativo, porque la regla que nosotros hemos aplicado sirve además para exponentes negativos. Nada más demostrativo, es como si hiciéramos una demostración. Entonces, este lo voy a dejar para después. Ahorita vamos a terminar con el problema número 6, con el ejemplo número 6. Ahora, este ejemplo, el propósito que tiene es que ustedes se den cuenta y se vayan el día de hoy con la idea de que no porque yo tenga una fracción, no porque yo tenga un cociente, a fuerza necesito aplicar la regla del cociente. No estamos obligados a hacer eso. Por esa razón yo les puse 4 funciones que están aquí. Y les puse también esta misma tablita de la función, reescribir, derivada y simplificar, pero ya les había comentado yo que no es necesario siempre estar haciendo una tablita para cada uno de los pasos. Ahorita yo lo puse nada más para que podamos ver cómo es que estamos reescribiendo para que yo no tenga que aplicar la regla del cociente. Entonces vamos con la primera función que está aquí en la primera fila. Tengo x cuadrada más 3x entre 6. ¿Es una fracción? ¿Es un cociente? ¿Estoy obligado a utilizar la regla del cociente? No. Acuérdense que siempre voy a tratar de reescribir para que derivar sea fácil. Si estoy derivando y ya se hizo bien complicado, bueno, a lo mejor tuve que haber reescrito primero. Y es el caso de esta primera función que está aquí. X cuadrada más 3x entre 6. ¿De qué manera lo puedo reescribir para que no tenga que aplicar la regla del cociente? Hay una constante que está ahí. Es un sexto, ¿verdad? Entonces, si yo lo reescribo, va a quedar como y igual a un sexto que multiplica a x cuadrada más 3x. Entonces, ya no tengo que aplicar la regla del cociente. Puedo aplicar la regla del múltiplo constante que nos dice que esa constante la puedo ignorar arrastrándola en todo mi procedimiento y derivo todo lo demás que está ahí. Entonces, y' va a ser igual a el 1/6 que ya está ahí, el cual estamos ignorando. Y lo vamos a multiplicar por la derivada de x cuadrada más 3x. Y la derivada es 2x más 3, ¿verdad? Muy bien. Vamos a simplificar esa derivada aplicando propiedad distributiva. 2x por 1/6. 1/3 de x, ¿verdad? O bien x sobre 3 más 3 por 1/6, 1/2. Esta es la derivada. ¿Utilizar la regla del cociente? No. La podía utilizar, pero ¿para qué? Si la regla del cociente son más pasos. Segunda fila, y es igual a 5x a la cuarta entre 8. ¿Cuál es la constante que está ahí o de qué manera lo puedo reescribir para no aplicar la regla del cociente? Muy bien, entonces y va a ser igual a 5/8 que multiplica a x a la cuarta. Entonces y' va a ser igual al 5/8, el cual vamos a ir arrastrando, multiplicando por la derivada de x a la cuarta, que es 4x al cubo. 5 por 4, 20 entre 8. La mitad de 20, 10. La mitad de 8, 4. 10 cuartos. La mitad de 10, 5. Y la mitad de 4, 2. 5 medios, ¿verdad? Por x cúbica. Muy bien. La tercera fila. Esa sí se ve más complicada, pero otra vez vuelvo a lo mismo. O sea, no porque yo tenga un cociente y ya de volada voy a empezar a mover mi lápiz para aplicar la regla del cociente. A lo mejor se puede reescribir. Y entonces ya no tengo que usar la regla del cociente. ¿Qué constante puedo sacar de ahí para reescribirlo? Menos 3 séptimos, ¿verdad? Una constante. Menos 3 séptimos. Y entonces nos va a quedar 3x menos 2x cuadrada entre x. Pero eso que está ahí se puede simplificar más todavía porque tengo dos numeradores y un solo denominador. Entonces lo puedo separar en dos fracciones. Entonces esto va a ser igual a menos 3 séptimos que multiplica 3x entre x
3 menos 2x cuadrada entre x, perdón. 2x, ¿verdad? Y esto es más sencillo de derivar que como yo lo tenía originalmente ahí la función. Entonces la derivada, o sea, y' va a ser igual a menos 3 séptimos, que multiplica a la derivada de 3 menos 2x. Y la derivada de 3 menos 2x es menos 2 nada más, ¿verdad? Muy bien, simplificamos. Va a ser positivo. 6 séptimos. Terminamos con la última fila. Y igual a 9 entre 5x al cuadrado. ¿Qué constante puedo sacar de ese cociente? 9 quintos, ¿verdad? Entonces y va a ser igual a 9 quintos que multiplica a 1 entre x cuadrado. Pero resulta que 1 entre x cuadrada lo puedo escribir como x a la menos 2. Y eso es más fácil de derivar. Entonces, la derivada de y con respecto a x va a ser igual a 9 quintos, que está ahí, multiplicada por la derivada de x a la menos 2. La derivada sería menos 2x a la menos 3. Vamos a simplificar. De y en de x va a ser igual a menos 18 sobre 5x cúbica. ¿Sí? Entonces, moraleja, no porque tenga un cociente, voy a utilizar la regla del cociente. Voy a investigar primero, voy a analizar primero si la función que me están dando para derivarla puedo reescribir antes de irme de cabezazo con la regla del cociente. Sí se puede, lo pueden hacer, nada más que pues ya nos dimos cuenta que son más pasos, tengo que simplificar más, etcétera. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, muy bien. Voy a dejar de compartir esto.